Bien, entonces, eh, nada más para mostrarles que hay otras formas de hacer lo que estamos haciendo. Ustedes podrán juzgar si son más sencillas, más complicadas o qué. En particular, yo pienso que, este, bueno, este es un curso avanzado, digamos, optativo de últimos semestres para ingenieros, en particular ingenieros electrónicos, tal vez por ahí algunos biomédicos, pero que llevaron ya varios cursos de programación. Y si bien yo entiendo que esto fue posiblemente ya hace tiempo, y que muchos de ustedes después de programación avanzada no volvieron a usar programación para nada, bueno, en parte la idea es utilizar un lenguaje sencillo, por eso la elección de processing, y no irnos, por ejemplo, a C++ o algo así. Un lenguaje sencillo para, digamos, que la programación no sea tan complicada. Sigue siendo complicada, sigue siendo programación. Yo sé que la programación, si uno la deja, pues se te olvidan muchas cosas. Sin embargo, les repito, creo que el hacerlo así realmente te permite ver las tripas de cómo funcionan las cosas, ¿no? Desde cómo funciona el procesamiento de audio en tiempo real, saber que hay un buffer que en realidad pues no es más que un arreglo o una serie de datos ahí en la computadora. Te permite implementar directamente los algoritmos controlando absolutamente todo, ¿no? Mientras que otras de las plataformas que ya existen, digamos, y que tienen por objetivo el procesamiento de audio, posiblemente son más sencillas de usar, ¿sí? Si estuviéramos en una carrera más orientada a la parte artística, por ejemplo, o sea, una carrera de arte contemporáneo, de arte experimental, arte por computadora o algo así, pues adelante, vamos a usar las plataformas más adecuadas para eso porque no tiene tanto caso clavarse en la parte de los detalles. Pero bueno, siendo un curso de procesamiento de señales, en particular de audio o en tiempo real o lo que sea, sí creo que es importante, digamos, verlo desde el punto de vista más técnico, ¿no? ¿Sí? Pero les voy a mostrar que las cosas se pueden hacer de muchas otras formas, ¿no? Hay muchos otros entornos para hacer lo que estamos haciendo en una computadora, ¿sí? Y posiblemente ya cada quien de ustedes quiera explorar otras formas de hacerlo, ¿no? Para un proyecto final o para después, ¿no? Entonces, yo no así conozco todos los entornos que hay, la verdad son muchos y normalmente lo que uno hace es, pues, tal vez pruebas algunos y el que sientes que te adaptas más a él, pues te casas con él porque toma realmente años dominar estos entornos así al grado de hacer cosas interesantes con ellos, ¿no? Lo mismo con el caso de la programación, entonces no se preocupen si, bueno, sí preocupense un poquito, pero no se sientan mal, digamos, si ahorita les cuesta trabajo lo que estamos haciendo, porque yo entiendo que el nivel de programación que estamos utilizando para este curso, pues es un nivel de alguien que ya tiene varios años programando, ¿no? 2, 3 años y que ya más o menos domina, por ejemplo, aunque sean cuestiones básicas, pero programación orientada a objetos, herencia, todas estas cosas, ¿no? Cosas que muchas veces ustedes pues medio las vieron por ahí en la carrera y nunca las volvieron a usar, entonces no tienen esa experiencia, ¿no? Bien, si no aprenden procesamiento de señales de audio en este curso, pues al menos van a reforzar mucho sus habilidades de programación, ¿no? Entonces, déjenme platicarles así rápidamente de este entorno, Pure Data, ¿sí? Es un entorno que a mí me gusta mucho. Hay varios manuales por ahí para usarlo. No me voy a clavar ahorita en los detalles, simplemente quiero que vean cómo podemos hacer las cosas usando esto, ¿no? Cuando ustedes encienden o
arrancan o ejecutan Pure Data, les aparece una pantalla en blanco, ¿no? Esto básicamente es una pantalla de consola, es decir, como la consola de processing. Sirve para presentar aquí mensajes simplemente de salida, y es para mostrar información al usuario que de repente puede ser útil, pero realmente no es la parte importante del programa, es simplemente una ventana de mensajes, ¿sí? Que se puede utilizar o no se puede utilizar, depende de lo que uno haga, ¿no? Para empezar a jugar con esto, pues lo que hace uno es crear un documento nuevo, ¿sí? Vamos a, igual como en cualquier programa pueden usar control N para un documento nuevo y me aparece otra ventana en blanco, ¿sí? Esta ventana en blanco es una especie de lienzo en donde yo voy a colocar los elementos que van a formar, digamos, la ruta que va a seguir, o las rutas, porque pueden ser múltiples, que van a seguir las distintas señales de audio, señales de control, ¿sí? Y básicamente yo aquí voy a colocar bloques. Aquellos de ustedes que han usado ¿cómo se llama? Simulink con MATLAB o ese tipo de cosas. Bueno, hay un entorno que acompaña a MATLAB, ¿no? Que creo que es el Simulink, que básicamente tú tienes bloques y los conectas y defines ahora sí que el circuito o el diagrama del proceso que quieres realizar. Y también el otro entorno que hace algo similar es LabVIEW, ¿sí? Entonces, aquellos que han usado o se sienten más en confianza con LabVIEW o con Simulink, pues van a encontrar Pure Data un poquito más afín a esa manera de trabajar, ¿sí? Sin embargo, Pure Data sigue siendo de bajo nivel, ¿sí? Y dado que es un software libre, tiene una interfaz muy simplificada, ¿no? En realidad no hay bloques así gráficos ni nada. Sí los hay, pero son muy simples. Más bien las instrucciones tienen un nombre, ¿no? Entonces déjenme les muestro. Voy a hacer aquí grande la pantalla, pero que quepa toda la ventanita. Y déjenme, me subo porque van a estar aquí unos... Bueno, así está. Entonces, le voy a poner control E para editar, ¿sí? Y esto me permite agregar bloques. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un bloque, ¿sí? Le pongo, ahorita, déjenme, le estoy poniendo ya ¿cómo se llama? Los shortcuts, los atajos del teclado, pero para que vean el tipo de bloques que podemos hacer aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner OSC tilde, ¿dónde pongo la tilde? Ahí está. No se ve muy bien la tilde, pero es OSC seguido de una tilde, ¿sí? Y luego vamos a ponerle, por ejemplo, 440. ¿Qué es OSC? Pues es un oscilador, ¿sí? Un oscilador senoidal como el que implementamos la clase anterior o en la última práctica que vimos, ¿no? Entonces, esto ya está generando una señal, ¿sí? De audio con una frecuencia de 440 Hz, ¿sí? ¿Cómo la puedo escuchar? Bueno, hay otro bloque que se llama DAC, obviamente de convertidor digital análogo. En realidad lo que hace DAC es como el context.out de nuestras clases de bits, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la clase audio context o el objeto de clase audio context tiene una componente, un miembro que se llama out, y a ese miembro le conectamos las cosas que queremos escuchar. Entonces, vamos a poner un DAC, también termina con tilde, DAC tilde, ¿sí? Y entonces, OSC es el objeto que genera una señal, DAC es el objeto que envía señales de audio a la salida a las bocinas, ¿sí? En realidad pasa esto por el convertidor digital análogo de la tarjeta de audio.
Ahora, si se fijan, estos objetos tienen unas marcas en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿sí? La cosa es muy simple. Las marcas en la parte de arriba son entradas y las marcas en la parte de abajo son salidas, ¿sí? Entonces, la salida del oscilador la podemos agarrar de esta parte. Cuando acercamos el cursor a esa salida, el cursor se convierte en una ruedita, ¿sí? Y entonces ahí nosotros podemos hacer clic, voy a hacer clic, y podemos jalar un cable desde una salida hacia una entrada. Siempre es desde una salida hacia una entrada, al revés no. Si yo me acerco aquí a esta entrada, no aparece la ruedita, ¿sí? Entonces, voy a agarrar esta salida, la voy a conectar a esta entrada, ¿sí? Y de esta salida la jalo hacia esta entrada. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es que la salida del oscilador la estoy enviando a la tarjeta de audio, ¿sí? Si se fijan, aquí ya no hay una salida, porque la salida de este módulo, pues realmente es la salida física del audio que voy a escuchar, ¿sí? Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no lo escucho? Ah, porque también hay un switch que me dice en qué momento empieza el procesamiento y en qué momento termina. Equivale a poner la función start del audio context. Recuerden que ustedes, después de hacer todas las conexiones, ponen ac.start. Bueno, ese start está aquí, ¿sí? Este switch que dice DSP, ¿sí? Este switch que dice DSP en la ventana de la consola es el encendido y el apagado, ¿no? Equivale a las funciones start y stop del audio context, ¿sí? Y entonces ahí estamos escuchando el oscilador, ¿sí? Yo puedo cambiar la frecuencia del oscilador. Por ejemplo, vamos a ponerla a la mitad. Y ahí está, ¿no? A 220 Hz y así, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, oye, y llevamos un mes y medio de clases y para hacer esto que aquí lo hiciste en 5 minutos. Pues sí, pero lo que pasa es que aquí te oculta todo, ¿no? ¿Sí? Aquí te oculta cómo se está generando esta señal. Sabemos que es una señal senoidal, porque pues así lo define este bloque, pero pues ya nos la da hecha, ¿no? O sea, a mí se me hace interesante ver cómo generar la señal senoidal, ¿sí? Y cómo ver que la manera correcta de generar una señal así es mediante acumulación de fase, para evitar artefactos que ya vimos que puede pasar, etcétera, ¿no? ¿Sí? Además de esto, Pure Data tiene elementos de interfaz de usuario, ¿sí? Muy simples, pero por ejemplo podemos agregar una caja de números, ¿sí? Creo que es con control 3. Esa es una caja de número, ¿sí? Como pueden ver, tiene una salida. Entonces voy a conectar la salida hacia la primera entrada del oscilador. La primera entrada del oscilador me permite controlar la frecuencia del oscilador, ¿sí? Y entonces vamos a prender el audio y fíjense ahora qué va a pasar. Voy a poner esto en modo de control. Y ahora yo puedo controlar aquí la frecuencia del oscilador con esta cajita de número, ¿no? Este valor está en Hertz, esta es la frecuencia en Hertz. Entonces ahí está en 440, 220, ¿sí? Y pues de cierta forma es lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal si quiero agregar un amplificador? ¿Sí? ¿Qué hace un amplificador? A ver, díganme, ¿qué hace realmente un amplificador? Que multiplica la amplitud de la señal. Correcto. Simplemente multiplica una señal por una cierto valor, una constante, ¿no? Entonces, en Pure Data no tenemos un bloque amplificador, pero sí tenemos bloques para realizar operaciones aritméticas, ¿sí?
con las señales. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un amplificador, pues pongo la operación de multiplicación, que es el asterisco, pero como es aplicada a una señal, es asterisco tilde, ¿sí? Todos los bloques de Pure Data que procesan señales, el nombre termina con tilde. Los que no procesan señales y que procesan simplemente datos, digamos, esporádicos, se llaman mensajes, no terminan con tilde. Entonces, nuevamente es una convención de nomenclatura que usa Pure Data. Entonces, vamos a pasar la señal por, creo que es mejor por acá. Ahorita vamos a multiplicar por 1. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Y luego puedo usar otra cajita de texto, de número, para controlar el factor. Básicamente, como estoy haciendo una operación aritmética binaria, o sea, con dos operandos, las entradas me permiten modificar los operandos, ¿sí? Entonces vamos a ver si esto funciona o si recuerdo cómo usar Pure Data, ¿no? Ah, una cosa, no sé si se fijaron acá, pero esto se mueve en números enteros, ¿sí? En un amplificador yo no quiero que se mueva en números enteros. Me gustaría que se moviera en otro rango. Entonces lo que puedo hacer es clic derecho sobre la ventanita de esta cajita de número, clic derecho para definir sus propiedades. Y entonces aquí voy a poner límites inferior y superior, va a ir de 0 a 1, ¿sí? No sé, me hace que no se va a poder. Voy a tener que usar otro más sofisticado. Vamos a usar este mismo. Nada más que vamos a hacer un truco. Si se fijan, si me acerco un cable, me aparece una X. Entonces, esto me permite seleccionarlo y borrarlo, ¿no? Entonces, vamos a tomar la salida de esto y dividirla entre 100. Fíjense que aquí puse nada más entre y no entre tilde, porque nada más voy a dividir un número, no una señal. Entonces simplemente es para que esto vaya de 0 a 100 en vez de 0 a 1, ¿no? Pues bueno, ahí está. Y ahora sí, vamos a probar. Creo que más bien debe ser al revés. Ahí está. Ahí está el amplificador, ¿no? Déjenme aumentar la frecuencia porque luego el micrófono no capta bien frecuencias muy bajas. ¿Sí? Y entonces ya está, ¿no? Frecuencia y volumen. Y de cierta forma aquí se aprecia qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos tomando un oscilador, ¿sí? Multiplicándolo por una constante, ¿sí? Y bueno, eso para amplificar y de ahí lo sacamos a la salida de audio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se pueden hacer cosas muy sofisticadas aquí, combinando bloques de una manera más visual, no totalmente visual, sigue siendo una especie de lenguajito de programación, ¿sí? Pero, bueno, ya es un lenguaje de más alto nivel que usar Processing o C++, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto hay otros, ¿no? O sea, todavía de más alto nivel o de un nivel intermedio. Hay mucho software. Mucho de este software es de libre distribución, entonces son cosas que son ventajosas, ¿no? Porque si uno no tiene que andar
pirateando o comprando software comercial, ¿no? Entonces, digo, es algo que en algunos cursos utilizo. En este curso de procesamiento de audio, alguna primera iteración, lo hice así, pero me di cuenta que en realidad al final del curso era muy poco lo que aprendían los estudiantes, ¿no? Ni salían dominando bien el entorno de software, ni salían con conocimientos realmente de procesamiento de señales, porque pues nunca implementaron nada, nunca vieron cómo funcionaban las cosas, ni les servía el curso para mejorar sus habilidades de programación. Entonces, bueno, creo que, bueno, o más bien probando otras cosas, me parece que un curso más orientado a la programación puede funcionar mejor, ¿no? Entonces, bueno, todo aquí es un experimento, ¿no? Bien, entonces, bueno, nada más era platicarles un poquito de este tipo de cosas, y por qué la idea de hacer un curso donde la programación fue una componente muy importante, ¿no? Porque a la hora que lo puedes implementar un algoritmo, quiere decir que ya lo entiendes mucho mejor, ¿no? La manera en que funciona, ¿sí? Bien, de cualquier forma, sigan trabajando, traten de no quedarse atrás en las prácticas. Si se atoran con algo, ya saben, pueden preguntarme en cualquier momento, y lo que sea errores de programación, pues rápidamente le damos salida, ¿no? No quisiera que por cuestiones así de la programación se atoraran mucho ahí en el curso, ¿sí? Porque en realidad, todavía nos falta hacer cosas más complicadas, ¿no? Apenas estamos rascando la superficie de lo que me gustaría llegar a hacer, ¿no? Bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, cómo les está yendo con las prácticas, o si se les está dificultando en algún otro sentido, además de la programación, ¿sí? O si simplemente tengan en general dudas sobre alguna de las prácticas, ¿no? En particular la que es para el miércoles. Yo tengo una duda. Ajá. De la práctica que es para el miércoles, en el punto 3, dice que hagamos que la variable sea 16 bits, porque creo que en la parte de la manera ingenua era a tipo entero y me parece que es de 32. Sí, correcto. Pero no sé cómo cambiarla a 16 o no he encontrado cómo. En processing, al parecer no hay un tipo de datos de 16 bits, no hay un tipo de datos entero de 16 bits. En C sí existe, es el tipo short. Entonces, la única forma de hacerlo en processing es como dice aquí, ¿sí? O sea, así de manera forzada, cuando la variable llegue a 2 a la 16, que es 65.536, la reinicias a 0. Tal cual, if, vamos a suponer que la variable se llama tiempo, como está aquí, se va incrementando, ¿no? En algún momento tú pones tiempo más, ¿no? O tiempo igual a tiempo más 1. Inmediatamente después de eso le pones if tiempo igual a 65.536, entonces tiempo igual a 0. Y con eso ya estás simulando un desbordamiento equivalente a que la variable sea de 16 bits, ¿sí? Que eso ocurrirá con una variable de 16 bits, o sea, conforme la vas incrementando, una vez que sobrepasas los 16 bits, ¿sí? La siguiente vez, pues se hace 0. Como si fuera un odómetro de un coche, no un cuentakilómetros. Tienes un cuentakilómetros con 3 dígitos, ¿sí? Y ya vas en el 997, 998, 999 y seguiría 1000, pero como solamente tienes 3 rueditas en el cuentakilómetros, pues se regresan todas esas a 0
y ya no hay una siguiente ruedita que se incremente a 1, o sea, ya no hay una cuarta ruedita, ¿sí? Es exactamente lo mismo que ocurriría aquí. Cuando los 16 bits se hacen igual a 1, el siguiente incremento haría que esos 16 bits se hicieran todos 0 y ya necesitarías un bit número 17 para representar el número, ¿no? Pero no lo tienes, entonces te quedas con el 0. ¿Ok? Ok, sí, muchas gracias. Sí. También tenía otra duda. Sí, dime. Igual de la misma, en la parte del reto, donde dice que aquí hay que cuantizar lo de las frecuencias, Ajá. pero utilizando la variable OT con la función de mouse move. Sí, correcto. Y dice que un múltiplo de 1 sobre 12 más cercano. O sea, quiere decir que en un rango de frecuencias haga un tono y en el siguiente rango de frecuencias, que equivaldría al tono de 2 sobre 12, haga otro tono, o sea, sin ir y en incrementos, solo en saltos, ¿verdad? En saltos O de en un seguida. doceavo, ¿sí? O sea, Ajá, por ejemplo, vámonos un poquito aquí a la parte, aquí está, ¿no? Aquí está la variable oct, ¿sí? Entonces, básicamente, esta variable no es más que la posición del mouse, ¿sí? Mapeada a un cierto rango, ¿sí? Entonces, normalmente la posición del mouse está entre 0 y width. Entonces, a la hora de dividirlo, obtenemos un valor que está entre 0 y 1, ¿sí? Si ese valor entre 0 y 1 lo multiplicamos por rango, entonces obtenemos un valor que está entre 0 y rango. Este rango es el número de octavas que cubriría la ventana de la interfaz, ¿sí? Octavas significa o sea, una octava es el doble de la frecuencia con respecto a una frecuencia base o una frecuencia de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un rango de, me parece que son 4 octavas, por ahí está definido, sí, 4 octavas, sí. ¿sí? Entonces, se tiene una frecuencia de referencia, ¿sí? Y quiere decir que podrías tener hasta 2 a la 4 veces, o sea, 16 veces esa frecuencia, ¿sí? Entonces, por eso aquí está 2 elevado al número de octavas, ¿sí? Si tu frecuencia de referencia es 55, entonces la primera octava después de esa frecuencia sería el doble, sería 110. La segunda octava después de esa frecuencia sería 4 veces esto, o sea, sería 220. La siguiente octava sería 440 y la siguiente sería 880, ¿sí? Entonces, así funciona. ¿Por qué? Porque el oído tiene una sensibilidad logarítmica a la frecuencia, ¿no? O sea, conforme tú incrementas la frecuencia de manera exponencial, ¿sí? El oído lo interpreta como un incremento lineal, ¿sí? Entonces, por eso y bueno, por otras razones que a ver si podemos dedicar una clase un poquito de teoría de los armónicos y todo eso, ¿no? Entonces aquí elegimos 55 como la frecuencia base. El 55 corresponde a una nota La. Entonces, bueno, básicamente si tienen por ahí un piano, teclado o algo similar, entonces déjenme ver si tengo aquí. Bien, no sé, déjenme poner esto porque no veo la. Vamos a ver si esto jala. Bien, pues aquí hay un tecladito, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes que en un teclado se tiene un patrón. Me voy a levantar un poco para que se vea mejor. Ok.
Creo que voy a... Quité el compartir pantalla para que vean el teclado en grande, ¿no? No sé si lo ven. Pero pueden ver que en un piano o en un teclado hay teclas blancas y teclas negras, ¿sí? Las teclas negras están por encima y en medio de las blancas. Pero las teclas negras se dan en un patrón de 2 y luego 3. Y luego 2 y luego 3, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un grupo de 2 teclas negras, ¿sí? La tecla blanca que está justo antes de ese grupo, digamos, aquí hay 2 teclas negras, la tecla blanca que está justo antes de ese grupo, esa es la nota Do, ¿sí? Y bueno, ya que localizaron el Do, olvídense de las teclas negras, ¿sí? Todos ustedes seguramente conocen las notas musicales que les enseñan desde chiquitos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y entonces ya que localizaron el Do, a partir de ahí, pues son las 7 notas que nos enseñaron. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y luego la siguiente nota vuelve a ser un Do. O sea, esta onda de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en realidad se repite y se repite y se repite. Entonces, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Otra vez Do. Fíjense, estamos otra vez en un grupo de 2 teclas negras al inicio. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y otra vez otro Do. Y así está, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros estamos en una tecla Do, por ejemplo esta, el siguiente Do, que sería tiene una frecuencia que es exactamente el doble del anterior, ¿sí? Esta tiene una frecuencia como por ahí de... que viene a ser como 261.62 Hz, una cosa así. Y este sería el doble de frecuencia, ¿sí? Y luego este sería el doble del anterior, ¿sí? Y así. Entonces, resulta que la nota La, vamos a ubicar una nota La, quedamos que 2 teclas negras, la tecla blanca antes es un Do. Y a partir del Do tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, ¿sí? Este es el La. En un grupo de 3 teclas negras, ¿sí? Entre las últimas 2 teclas negras del grupo, la nota que está entre ellas, ese es un La, ¿sí? Entonces aquí hay un La, aquí hay otro La, acá hay otro La, fácil de localizar, ¿no? Entonces este La tiene una frecuencia fundamental, digamos de 220 Hz. Entonces este de aquí tendría una frecuencia de 440 Hz, ¿sí? Y este de acá 880 Hz, ¿sí? Hacia atrás viene a ser la mitad, o sea, si este es de 220 Hz, este de acá sería de 110 Hz, y uno más atrás, que ya no tengo porque ahí se me acaba el piano, sería este de 55 Hz, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene una razón de ser. Déjenme apagar esto, si no se le acaba la pila. Bien, todo esto tiene una razón física de por qué es así. Y hay razones físicas de por qué las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si son 7. O sea, ¿por qué hay 7 notas? ¿Sí? Bueno, 7 notas si consideras las teclas blancas del piano. ¿Y qué onda con las teclas negras? Bueno, son 5 porque vienen en grupos de 2 y luego de 3. Y luego 2 y luego 3, ¿no? Entonces, en realidad son 12 notas, las 7 que corresponden a las teclas blancas más las 5 que corresponden a las teclas negras. ¿Por qué son 12? ¿Por qué no hay notas negras o teclas negras entre ciertas teclas blancas? Todo eso es una cuestión de un fenómeno físico y matemático que lo podemos ver en una clase y explicarlo, ¿no? Y de cierta forma es la base de la teoría de la música, de la armonía y todo eso, ¿no? Luego sí estaría bueno dedicarle una clase a eso, pero bueno, simplemente estoy explicando el porqué de ciertas selecciones que tengo en este programa, ¿no? ¿Por qué aquí puse 55?
Bueno, porque es una nota la en una octava muy, muy abajo, o sea, es una nota la muy grave, ¿sí? Posiblemente o difícilmente la alcanzaríamos a escuchar porque no todas las bocinas pueden reproducir una frecuencia tan baja. Si me voy todavía más abajo, la mitad, o sea, una octava más abajo, tendría que tomar la mitad de esta frecuencia, que sería 27.5, pero esa sí ya está en el límite audible. Recuerden que las frecuencias audibles, pero no compartí pantalla aquí, las frecuencias audibles van desde 20 hasta 20.000 Hz, ¿no? Entonces ya poner la mitad de 55, 27.5, ya prácticamente es inaudible, ¿no? Por eso la elección de este 55. Y esa va a ser la frecuencia que corresponde, la más baja que puede reproducir nuestro programa, porque correspondería a la posición del mouse que está hasta la izquierda, ¿sí? O sea, cuando este oct vale 0, ¿sí? Si el mouse vale 0, pues toda esta cosa vale 0. Y 2 a la 0 me da 1, y entonces la frecuencia que obtengo es 55, ¿sí? Bien, entonces, esa es la razón de por qué. Déjenme ver si lo puedo mostrar, ¿no? Déjenme cargar esta práctica. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Cursos, material. Creo que lo tengo aquí. No sé si es esta. Sí, creo que es esta. No, esta es la del filtro. Ok. Entonces sería la 1.6. Aquí está. Sí. Bien, esta es la práctica, tal como está ahí. Déjenme, me voy a la interfaz. No, no, ya estoy. Perdón, todo esto en las prácticas básicas. Más bien es la primera de las intermedias. ¿Sí? Entonces. Ok, ahí está la interfaz, ¿no? Sí. Ya les estoy poniendo hasta la respuesta aquí. Vamos a borrarla. Ok. Entonces, es esto, ¿no? Déjenme incluso, podemos, déjenme mover esta función. Nada más para tenerlo todo lo que nos interesa. Ahorita en una sola pantallita, ¿no? Ok. Bien, vamos a poner aquí inicio igual a 0 para que este inicio no tenga ningún impacto aquí, ¿sí? O sea, esta suma no hace nada. Lo que importa es esto de acá, ¿sí? Y vamos a hacerlo diferente. Uno podría pensar, déjenme quitar esto. Uno podría decir, oye, pues si lo único que tengo que hacer es cambiar la frecuencia moviendo el mouse, pues ¿por qué no simplemente mapeo la posición del mouse al rango de frecuencias del oscilador? O sea, por ejemplo, float, frecuencia, vamos a llamarle frec, igual a, vamos a tomar la posición del mouse X, perdón. Tomo la posición del mouse, pero recuerden que es una variable entera, entonces la voy a convertir a flotante usando un cambio de tipo forzado, ¿sí? Y luego la divido entre width. Si no convierto el mouse X a flotante, entonces como mouse X es estrictamente menor que width, esta división, como división entera, me daría siempre 0, ¿sí? Más bien, aquí yo lo que quiero es que me dé un valor entre 0 y 1. 0 cuando el mouse está hasta la izquierda, 1 cuando el mouse está hasta la derecha, ¿sí? Y luego este valor lo multiplico por el rango de frecuencias que me importa. Por ejemplo, yo sé
que va de 20 a 20.000 Hz. Vamos a ponerle aquí 20.000, ¿sí? Y sumarle 20, porque si lo pongo así, esto va de 0 a 1, entonces multiplicado por 20.000 iría de 0 a 20.000, ¿sí? Vamos a sumarle 20 para que vaya de 20 a 20.020. En realidad no me importa si va un poquito más allá de 20.000, pero pues abajo de 20 Hz no voy a escuchar probablemente nada, ¿no? Y con 20 Hz probablemente tampoco, pero bueno, vamos a ver qué suena. Ya, esta frecuencia directamente se la paso al oscilador, osc.set frecuencia frec. Y vamos a probar. Fíjense, ahí son frecuencias muy bajas. No sé si la llegan a escuchar ustedes, porque no sé si el micrófono puede capturar estas frecuencias. El micrófono tiene una cierta sensibilidad a cierto rango de frecuencias, porque estos micrófonos están diseñados para la voz, ¿sí? Pero aquí a 20 Hz yo no escucho nada, ¿no? O sea, ni las bocinas tienen la capacidad de reproducirlo y posiblemente ni mi oído tiene la capacidad de escucharlo, ¿no? Puedo escuchar frecuencias, eso lo escucho, 50 Hz, que es lo más bajo que puedo poner. 30 Hz no lo escucho, prácticamente no lo escucho. 40 ya lo escucho, ahí escucho un zumbido, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a bajar el volumen y aquí ya nos vamos a frecuencias altísimas. Tampoco las escucho, ya sea porque mis bocinas no las pueden reproducir o porque mi oído no tiene esa sensibilidad. Entonces pueden usar este experimento, este programita, para determinar el rango que pueden escuchar. Claro, va a estar muy limitado por las bocinas, ¿no?, que utilicen, y no usen audífonos en esto porque se van a lastimar con las frecuencias altas. Pero ahí ya escucho yo, ¿sí? En 14.500 todavía lo llego a escuchar como así como cuando van a un concierto o a un toquín o algo así, y hay demasiado ruido y se están un rato ahí y salen y les queda un pitido agudo en los oídos, incluso tal vez al día siguiente todavía lo tienen así. Así se escucha, ¿no?, a estas frecuencias, ¿sí? Pero si se fijan, desde aquí son frecuencias muy altas, muy agudas, que incluso son molestas para el oído, ¿sí? En realidad, el oído está diseñado para escuchar frecuencias fundamentales pues muy por debajo de los 10 kHz. Arriba de los 10 kHz ya prácticamente son armónicos, que definen la forma de onda y el timbre del sonido que uno escucha, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un barrido desde la frecuencia más baja hasta la más alta, pareciera que muy rápidamente se consume, o sea, en esta parte se consume el rango de frecuencias que a uno le podrían interesar, y ya después ya son frecuencias muy altas, ¿no? Entonces, por eso es que el rango debe ser más, tener otra curva. Nuestro oído no está diseñado para escuchar las frecuencias de manera lineal, ¿sí? Entonces, esto no funciona muy bien, y mucho menos funciona para aplicaciones, por ejemplo, musicales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente decimos, bueno, en lugar de que el rango sea lineal, digamos, de 20 a 20.000, ¿sí?, vamos a hacerlo que sea exponencial. O sea, primero las frecuencias bajas, si se fijan, yo no tengo mucha resolución en frecuencias bajas, ¿sí? Ahí rápidamente solo puedo hacer 20, 30 o sea, cada píxel representa cambios muy grandes, ¿no? Entonces tengo que hacer que en las frecuencias bajas los cambios sean muy graduales,
y en las frecuencias altas los cambios sean mucho más grandes, ¿no? O sea, esto básicamente es una curva exponencial, ¿sí? Y es básicamente lo que se logra con esto que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? En vez de definir la frecuencia de manera lineal, lo que defino es algo que le llamo la distancia en frecuencias, pero en octavas, ¿sí? Donde una octava representa un cambio del doble de la frecuencia, ¿sí? Entonces, la manera de hacerlo, pues, como es exponencial, básicamente sería 2 elevado al número de octavas, ¿sí? Multiplicado, este factor multiplicado por una frecuencia de referencia, que en este caso es 55 porque corresponde a una nota La, ¿sí? Y ahora sí, la diferencia es que, fíjense, aquí sigo con frecuencias bajas y ya estoy a la tercera parte de la pantalla, ¿no? Mientras que antes, en este rango, yo con el programa anterior, ya había cubierto casi que todo el rango que me interesaba, ¿no? Entonces tengo mucho más control aquí. Y no llego hasta frecuencias tan altas aquí, llego hasta 880 Hz, ¿sí? Puedo incrementar la octava inicial. Básicamente equivale a multiplicar todo por 2, ¿sí? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, esto es la motivación de por qué está programado de esta manera, ¿sí? Que es importante entenderlo antes de irse al ejercicio, ¿no? El ejercicio dice que hay que tratar de cuantizar, ¿sí? Esto para tener notas musicales, ¿sí? Los sonidos que estamos produciendo ahorita, fíjense, esta variable oct es flotante, ¿sí? Y pues tiene un rango continuo, ¿sí? Porque básicamente proviene de esta parte de aquí, donde esto es continuo entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, esta parte de aquí es continua entre 0 y 1, y entonces esto es continuo entre 0 y rango, ¿no? Yo lo que quiero es que las frecuencias tengan esta forma, ¿sí? Donde esta n es entero. O sea, que la fórmula que yo tengo de la frecuencia de referencia multiplicada por 2 a un número, este número que está aquí no sea continuo, sino que vaya en pasos de un doceavo en un doceavo. ¿Qué significa? Pues que eso lo puedo obtener si la variable oct ya la calculé, ¿ok? Pero luego este valor que calculé de la variable oct lo quiero cuantizar, o sea, lo quiero redondear a pasos de un doceavo. Es como cuando redondeamos al medio punto más cercano, ¿no? Si tienes, no sé, 7.4, pues te subo a 7.5, ¿no? Si tienes 9.2, pues te bajo a 9, ¿sí? Si tienes 9.25, pues me echo un volado, ¿no? Entonces, es lo mismo, es un redondeo, pero en vez de que sea en pasos de 0.5 en 0.5, es en pasos de un doceavo entre un doceavo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le harían para lograr esto? ¿Qué se les ocurre? Básicamente el reto es agregar una línea, ¿eh? ¿Qué se les ocurre para hacer esta cuantización? Bueno, yo lo que hice, no sé si la compliqué de más. Bueno, primero hice un tipo mapeo Ajá. entre, o sea, la posición del mouse con la función map, la mapeé del valor de mouse entre el ancho de la ventana, entre el rango de 0 a 12, para que si son 4 octavas, cada octava vaya como que 0 a 12, y luego nada más puse inicio, ese valor lo divido entre 12, Uh-huh.
y se lo sumo al inicio y pues sí me dan o sea, sí tengo ya por cada, ¿cómo se dice? Por cada, por ejemplo, si son una ventana de 800, si son 4, de 0 a 200 en la posición del mouse, sí me va dando de 0 a 12 cada vez que muevo el mouse en el mouse mauseado. Y así exclusivamente, de 200 a 400 va de 12 a 24 y así hasta llegar a 48 en este caso. Pero en pasos de uno en uno, o sea. Sí, o Sí, sea, sí. por ejemplo, cuando empiezo en 55, sí va a 55 y se queda en el 55 hasta que sigue el siguiente A la jefe siguiente nota. Ajá. acá. Y después de 12 pasos ya está en el 110. Y después de 24 Ok. pasos ya está en el 210. Bien. Sí, no es una mala idea y puede servir mucho ya cuando quieres agregar una interfaz más sofisticada. Pero sí te complicaste un poquito más. O sea, vamos, no quiero decir que lo hayas hecho mal para nada. O sea, simplemente que hay posiblemente una forma mucho más simple de hacerlo. ¿Sí? No sé si alguien más tiene otra idea de cómo podrían hacerlo. O si alguien ya lo hizo. ¿No? Bien, déjenme platicarles, motivar cómo podrían hacerlo. ¿Ok? Olvídense ahorita del ejercicio. Vamos a hacer una cosa nueva. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen una variable, float. ¿Sí? Float x y x tiene un valor. ¿Sí? No sé, vamos a ponerle este número 736.2637. ¿Sí? Y ustedes quieren imprimir este valor. Print ln x es igual a x. ¿Sí? Ejecutamos nuestro mini programa y ahí está el valor de x. ¿Sí? 736.2637. ¿Sí? Ok, perfecto, hasta ahorita. Imagínense que ustedes quieren imprimir esto, pero sin decimales. ¿Sí? En particular, tal vez lo quieren redondear al entero más cercano. ¿Cómo le harían? Con un cast. Con Sí. flor. Ok. Díganme cómo le harían exactamente. Bueno, Pues, yo lo que quisiera fue ponerle un cast con int, pero no sé si hay una función tipo techo y piso en Processing. Si hay una función, puede ser con esa. Sí, sí las hay. Digo, como dices, una forma simple es poner int x, ¿no? Ahora, en este caso funciona. Nos queda 736, ¿sí? No está mal. Pero si quisiéramos redondear y, por ejemplo, tuviéramos ahora esto, 736.8637, el problema de la función int es que simplemente toma la parte entera y desecha la parte decimal sin redondear realmente. Aquí no está redondeando al entero más cercano, simplemente está tumbando los decimales, ¿no? Entonces yo esperaría que al redondear esto me diera 737, ¿sí? Vamos a suponer que no vamos a usar una función. Processing cuenta con funciones piso, techo, redondeo, etc. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no tenemos estas. Nuevamente es esta noción o esta terquedad mía de irnos a las tripas de las cosas y entender cómo funcionan. ¿Sí? O cómo se hacen cuando no tienes las funciones o las herramientas ya de alto nivel, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer un procedimiento para redondear x, ¿sí? Que funcione bien? Lo único que podemos hacer es el typecast a int. ¿Qué se les ocurre? Podría ser restarlo y hacer un if que si la resta es mayor a 0.5 sea el entero más 1 y si no sea nada más el entero. Ok, sí. Sí te entiendo, o sea, sería decir, bueno, vamos primero a redondearlo, ¿no? Vamos a tomar
x2 o como lo quieren llamar, igual a x redondeado, ¿sí? Y luego vamos a restar, como dicen, estrictamente este x. Ahorita sí vamos a pensar que x es positivo, porque si permitimos que sea negativo nos cambia toda la cosa, pero vamos a suponer que x es positivo. Entonces, este x2 es estrictamente menor o igual que x. No puede ser mayor porque le estamos tumbando decimales, ¿sí? Sin redondear hacia arriba en ningún caso. Entonces, la resta de x menos x2 siempre va a ser no negativa, ¿sí? Pero en particular, si es mayor que 0.5, como es este caso, la resta son los decimales, justamente, 0.8637. Si es mayor que 0.5, pues aquí, ¿qué haríamos? X más 1. Exactamente, X2 más x2. 1. x2, le sumamos 1, ¿no? ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a imprimir es x2. Y ahí está. 737. Si queremos redondear hacia abajo, también 736. ¿Sí? Bien, parece que funciona bien. Bien, nuevamente esta es una solución perfecta. ¿Perdón? ¿Sí? Les digo, nuevamente, este es uno... ¿Qué pasó, Brian? Perdón. No sé si con el residuo, pero creo que no, ya me falló internet también. Bueno, no, perdón. Ok, no te preocupes. Les digo, esta solución es válida, funciona para lo que estamos haciendo. Sin embargo, muchas veces hay una mejor solución en el sentido de que tal vez es más cortita o más simple, ¿no? Aquí la mejor solución es simplemente tomar x más 0.5 y tomar la parte entera de x más 0.5. Fíjense, o sea, si realmente la diferencia de x menos x2, o sea, si los decimales son mayor que 0.5, a la hora de sumar 0.5, sobrepaso el entero y entonces me voy al siguiente entero. Pero si los decimales son menores que 0.5, entonces esos decimales más 0.5 no llegan al siguiente entero y me quedo con la pura parte entera original, ¿sí? Entonces esto funciona igual que lo anterior, pero es mucho más simple, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Digo, debe ser más o menos evidente rápidamente cómo funciona esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Este es el tipo de truquitos de programación que se quedan en el olvido en los cursos de programación. Y realmente se requiere, son de esas cosas que después de muchos años, o sobre todo si uno aprendió a programar en lenguajes menos potentes que los que existen actualmente, pues te vas aprendiendo estos trucos, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo quiero imprimir este número, pero ahora lo quiero redondeado, ¿sí? Al primer decimal. Lo quiero imprimir con un decimal nada más, ¿sí? Con un decimal, pero redondeado al primer decimal, de manera que, por ejemplo, 736.8637 me debería aparecer como 736.9, ¿sí? Pero si yo tuviera 736.8237, me aparecería como 736.8. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿cómo le harían? Quiero que ahora me aparezca el primer decimal del número. Olvídense tal, bueno, es que el de redondeo va a estar implícito ahí.
lo multiplico por 100 y hago algo similar. Más o menos. Paso los flotantes hasta por 100 para que pueda operar de manera similar a... Bueno, ya, Más o menos va por ahí. Sin embargo, como solo quieres agregar un decimal, o sea, fíjense que esto jala bien si queremos redondear a enteros, ¿sí? O sea, la posición hasta la que vamos a imprimir es hasta aquí, ¿sí? Y esto que sobra acá lo vamos a redondear, ya sea que se desaparezca o que me dé o que me incremente este último dígito en 1. Este último dígito que voy a imprimir, digamos, ¿sí? Pero estos son los dígitos que quiero imprimir. O que estaba imprimiendo cuando redondeaba entero. Ahora quiero incluir el primer decimal, ¿sí? Nada más el primer decimal. Entonces, olvídense del redondeo. ¿Qué tendría que hacer para incluir al primer decimal en lo que voy a imprimir? multiplicar por 10. Multiplicar por 10, exactamente, ¿sí? Tomaríamos el valor de x y lo multiplicamos por 10. ¿Qué hace el multiplicarlo por 10? Pues hagan de cuenta que es como si lo multiplicáramos aquí por 10 y recorremos el punto una posición. Ahora tenemos 7368, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en realidad no estamos haciendo eso, sino que la multiplicación por 10 la hacemos acá. Vamos a ponerle x por 10 más 0.5. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. Pues sí, ahí aparecen los 4 dígitos, 7, 3, 6, 8. ¿Sí? Sin embargo, hay un problema. Mi número realmente no es 7368, es 736.8. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta por hacer? Dividir por 10. Dividir por 10, correcto. ¿En dónde? ¿O qué es lo que divido por 10? En el print. Eh, Bueno, en el X2 puedes poner, ¿no? o sea, volverlo a declarar entre 10 y luego imprimirlo o directamente en el print. Correcto. Vamos a suponer que el print se va a quedar así, entonces lo mejor es hacerlo acá. Pero obviamente, si yo aquí pongo entre 10, tengo un problema, ¿no? Me va a salir simplemente 736. Perdí el punto 8. ¿Qué pasó? Que es entero. Sería 10.0 y declararla como flotante la X2. Correctísimo. ¿Sí? Correctísimo. No conviertan, bueno, o sea, no crean que es buena idea quitarle esto, porque dicen, pues si este ya es flotante, le quito aquí el int. No, porque este es el que me quita los decimales que no quiero, ¿sí? Si le quitamos esto pensando en que ya estoy trabajando con flotantes, pues no le quito los decimales, más bien hago una cosa rara ahí, ¿sí? No, ese int se queda porque es el que me trunca los decimales que no quiero, ¿ok? Entonces lo que conviene es poner como 10.0 para que sea una división flotante. Y ahora sí, 736.8. Y no solo eso, como ya tengo este más 0.5 aquí, resulta que estoy redondeando al primer decimal. Por ejemplo, si aquí tengo punto 8737, algo le... perdón. Tecleé una cosa que no iba ahí. Y entonces ya me lo redondea a 736.9. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda de cómo funciona esta onda? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué tal si ahora quiero imprimir el número con 2 dígitos decimales y redondear el dígito de las centenas?
Igual, pero ahora con 100. Es correcto, pues ahora multiplico por un 100 y divido entre 100, ¿sí? Y perfecto, ahí estoy redondeando las centenas. Aquí, pues, me quedan 37, que no es suficiente para que este se redondee hacia arriba, hacia 8. Entonces, por ejemplo, si ya pongo 97, pues me va a quedar .88, ¿sí? Bien. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es redondear un número con una cierta resolución, ¿sí? Esta resolución puede ser enteros, puede ser decenas, centenas, la que yo quiera, ¿sí? En realidad, esta resolución la podemos poner aquí. Le voy a llamar res de resolución, donde mi resolución puede ser enteros, ¿sí? 1. ¿Sí? Si se fijan ahí, 737.0 me está redondeando hacia arriba, ¿sí? Me aparece el punto 0 porque la variable x2 es de tipo float, ya no es de tipo int, pero el redondeo es correcto, ¿sí? Lo puedo redondear a al primer decimal, ¿sí? O al segundo decimal, ¿sí? Bien, vamos a ponerlo así para que tenga... Pregunta, ¿cómo le puedo hacer si ahora quiero redondear al medio punto más cercano, como las calificaciones aprobatorias que espero que todos saquen en el curso, que se redondean al medio punto, ¿sí? Por ejemplo, si alguien saca este promedio, ¿cómo se redondearía al medio punto? Con 0.25. No. La respuesta es, o sea, más bien, lo que deben de pensar es cuál es el valor de resolución que debo utilizar para redondear al medio punto más cercano. Esta fórmula ya es la misma, es la general. Esta me sirve para redondear a como yo quiera, a la precisión que yo quiera. ¿Qué precisión o qué resolución debo poner para tener medios puntos? 5, 25. ¿Cuánto es? En vez de 10, 2.5. Que res sea 0.5. 0.5. A ver, otra vez. Cuando queríamos una resolución de un decimal, o sea, un decimal es una resolución de 0.1, ¿sí? Le pusimos 10. Cuando queríamos una resolución de dos decimales de 0.01, le pusimos 100. Si ahora quiero una resolución de 0.5, ¿qué le pongo aquí? O sea, ¿de dónde sale el 10 y de dónde sale el 100? No, 200. ¿Mandé? ¿De cuántas decimales quiero redondear, no? O sea, en este caso sí sería 100, pero creo que no sé si se debe cambiar el 0.5. No, esto ya no hay que cambiarlo, ¿sí? Fíjense. Ok. Redondear a entero. Le pongo o sea, los enteros quiere decir que el cambio más pequeño que voy a tener entre un número y otro es de 1. O sea, van a ir de 1 en 1. 736, 737, 738, etcétera, ¿no? Entonces ahí la resolución es de una unidad, ¿sí? O vamos a ponerle el delta.
El delta es el cambio más pequeño que puedo tener, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí la resolución es de 1. Si voy a redondear a un decimal, el delta, o sea, el cambio más pequeño que puedo tener, por ejemplo, sería de 736.2 o 736.3, ¿sí? Entonces, la diferencia más pequeña que puedo tener entre un valor y el siguiente es de 0.1. Y esto lo obtuvimos con una resolución de 10, o sea, multiplicando por 10 y luego, después de redondear, dividiendo entre 10, ¿sí? Si queríamos redondear a 2 decimales, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría tener 736.28 o 736.29, ¿sí? Entonces, ahí los pasos, el tamaño de paso es 0.01, ¿sí? No puedo tener pasos más pequeños que esto. Y esto nos funcionó con una resolución igual a 100, que es como está ahorita. Ahora yo lo que quiero es redondear a medio punto, o sea, a medio entero. Por ejemplo, 6.5, 7, 7.5, 8, etc. Entonces, ahí la diferencia más pequeña que puede haber entre dos resultados es de 0.5. O sea, este delta es de 0.5. ¿Cuánto creen que tenga que valer la resolución? 50. ¿50? Se lo pone ninguno. ¿Qué relación ven? 50, ¿no? ¿Qué relación ven entre estos números y estos? Digo, esto es Sobre la resolución. correcto, ¿sí? La resolución y delta son recíprocos. O sea, uno es el inverso del otro. Y entonces, ¿cuánto sería aquí la resolución? Sería 2. Correcto. Sería 2. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿A cuánto se tiene que redondear esto? A 7.5. No, a 7. A 7.5 porque es arribita de punto 25. ¿Sí? Si fuera a entero, se redondearía a 7. Pero como estoy arribita del punto 25, se redondearía a 7.5. Correcto. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esto? Nuevamente, es estas cuestiones de programación con las que frecuentemente uno se topa, redondear cosas con una cierta precisión, etc. Y vale la pena saber cómo manejarlas, ¿no? Porque no solamente te sirven para redondear cosas, o sea, te sirven después para, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Bien, pregunta. Ahora yo lo que quiero es redondear a múltiplos de un doceavo, ¿sí? O sea, quiero que los números redondeados vayan de un doceavo en un doceavo, ¿sí? Como aquí, que iban de un décimo en un décimo, ¿no? O sea, 0.1 es un décimo, 1 sobre 10. Entonces, si yo pongo una resolución de 10, mis números van, después de redondearlos, pues van a ir de un décimo en un décimo. 7.8, 7.9, ¿sí? Pero no me va a salir un 7.72, ¿sí? Porque la resolución es de un décimo. Yo ahora quiero tener que esto se redondee a múltiplos de un doceavo en vez de un décimo. ¿Cuánto tiene que valer res? 12. 12. Correctísimo, 12. Aquí va a ser difícil verlo porque
Los doceavos no son fáciles, pero vamos a tratar de checar que es cierto, ¿no? Bien, me dio 7.25. ¿Qué pasó? Pues que no le habíamos movido de 0.5, o sea, de res igual a 2 a 12. Bueno, lo que sucede es que el punto 25 equivale a 3 doceavos. 3 doceavos es un cuarto, ¿correcto? Entonces, efectivamente, el punto 25 es un múltiplo de un doceavo. Son 3 doceavos. Entonces, este redondeo puede ser correcto. El siguiente valor, obviamente esto es arriba de punto 25, entonces el siguiente valor serían 4 doceavos, pero 4 doceavos es un tercio, que es punto 33333, ¿sí? Punto 2797 está más cerca de punto 25 que de punto 33333, ¿sí? Entonces el redondeo fue correcto. Si le subimos un poquito aquí, por ejemplo, a punto esto ya no se redondea hacia abajo al punto 25, es decir, a 3 doceavos, sino que se redondearía hacia arriba a 4 doceavos, que es un tercio. Ahí está su tercio. ¿Ok? Entonces, esto parece estar funcionando bien, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Lo bonito de los doceavos, en particular del 12, es que es un número que es fácil, tiene muchos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, 6 doceavos es un medio. Entonces, debe ser posible redondear a un medio aquí. Si ponemos un número cercano a 0.5, seguramente lo redondea a un medio, ¿sí? Ahora, ¿qué hay antes y qué hay después de un medio? Para saber más o menos qué rango, ¿sí? Pues serían 5 doceavos y 7 doceavos. O sea, la diferencia de un doceavo, que serían, no sé, como 0.08333333, ese es un doceavo, ¿no? Entonces, podemos ver cuánto vale un doceavo aquí, ¿no? Vamos a ponerle 0.08. Esto está bajito de un doceavo. Este es un doceavo, ¿no? 0.08333333, ¿sí? Entonces, bueno, creo que está aquí ya bastante claro cómo le pueden hacer, ¿no? Tienen su valor en octavas, lo tienen que cuantizar, es decir, redondear a pasos de un doceavo, ¿sí? Usando esto que está aquí. Y después eso ya lo meten a la fórmula que les da la frecuencia. O sea, toman 2 elevado al número de octavas ya cuantizado, ¿sí? Y lo multiplican por la frecuencia de referencia, ¿sí? Y ya está. Y van a ver, conforme muevan ustedes el mouse, que ahora van a pasar de manera discreta de una nota a otra, ya no de manera continua, sino en brincos. Esto lo ven más claro cuando ustedes usan un número pequeño de octavas en la, en la pantalla, ¿no? O sea, lo que está como el rango, que es el número de octavas que se cubre, lo hacen más pequeño. Entonces déjenme ver dónde quedó aquí esta onda. Ok. Bien, entonces nuevamente déjenme compartir pantalla. Oculté ahorita unas cosas. Bien, entonces esta ya es mi interfaz completa, ¿no? Yo además le agregué unas bandas ahí verticales de colores, ¿sí? Que realmente si se fijan, son 2 barras negras y luego 3 barras negras. 2 barras negras y 3 barras negras. Estas representan las teclas negras de un piano,
¿sí? Entonces las barras grises representan las teclas blancas, ¿sí? Entonces aquí estoy en una barra negra. Eso nada más se pinta de fondo, no hace nada, es simplemente el fondo, pero coincide con las notas que estamos haciendo. ¿Sí? Si se fijan, ahorita estoy moviendo el cursor dentro de una misma barra y no hay cambios en la frecuencia, porque se está cuantizando. Cuando me paso a otra barra, ahí es el cambio. Estas barras coinciden con los puntos de cuantización justamente, ¿sí? Y justamente esta barra blanca que está antes de una negra en un grupo de dos negras es una nota do. Entonces aquí tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y otra vez do. Se puede controlar el volumen de manera vertical, ¿sí? Se puede, como se pide en el ejercicio, la cuantización se puede activar y desactivar. O sea, hay un if ahí que dice si se cuantiza o no. Es muy fácil de implementar. La voy a desactivar. Y fíjense que ahora, moviendo el cursor dentro de la misma barra, se producen cambios continuos en la frecuencia, ¿no? No se está cuantizando. Ahora cuantizamos y la frecuencia se queda estable hasta que me paso a otra barra, ¿no? Entonces, es un poquito la idea del reto, ¿no? ¿Sí? Yo aparte aquí le agregué estas barras que me sirven como referencia para ver qué nota estoy tocando, ¿no? Además se pueden hacer otras cosas. No viene en el reto, pero algo que es interesante es, por ejemplo, que solamente cuando ustedes den clic, esto ayuda mucho a que el sonido no esté constantemente sonando, valga la redundancia. Entonces, es muy fácil, otra vez ya van a agarrar la grabación y van a ver ahí el truco. Pero bueno, es muy fácil aquí, por ejemplo, hacer que el amplificador responda sobre, por supuesto, la posición vertical del mouse, que es la que nos da el volumen, pero también se puede agregar aquí lo siguiente. Déjenme ver si tengo aquí la variable mouse press. Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el operador trinario del lenguaje C y Processing y todos los familiares, que básicamente funciona así. Llevo una expresión booleana, lógica. Si el resultado de esta expresión es verdadero, entonces toda la expresión va a tomar el valor que está aquí, después del signo de interrogación. Si el resultado de esto es falso, entonces el valor de toda la expresión va a ser el que se da acá después de estos dos puntos. Entonces es como un if, ¿sí? Si esto es verdadero, el resultado va a ser esto. De lo contrario, va a ser esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si el mouse está presionado, la amplitud, la ganancia del amplificador va a estar dada por esta expresión, que es lo que tenía antes, ¿sí? Y depende de la posición Y del mouse. Pero si no está presionado, la ganancia es 0, ¿sí? Y esto ya me permite controlar con el botón del mouse cuándo suenan y cuándo no suenan las notas. Por ejemplo, no funciona. Me falló aquí
Processing. Vamos a ver qué salió mal. Mi idea era buena, pero algo no funcionó. Mouse pressed. Pues sí. Esta variable debería ser verdadera cuando el botón del mouse está presionado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ok, vamos a poner otra cosa. Probablemente es porque estoy en una de las funciones del mouse. ¿Es por el paréntesis? Doctor. Este paréntesis, Sí. pues no, en realidad no es eso. No. Pensé que... No, voy a hacer otra cosa. Esto está en mouse move. Lo voy a poner en mouse press. No, es que no es lo que quiero. Con lo de mouse click, ¿no? Sí, pero... Ok, vamos a ponerle mouse press y mouse release. Ok, vamos a ver si lo podemos hacer así. Vamos a dejarlo como estaba. Ok. Y lo que voy a hacer es más bien aquí usar mouse press. Y luego vamos a hacer otra función que sea mouse release. Cuando dejo de presionar el mouse, vamos a poner amp.setGanancia 0. Bien, vamos a ver si esto funciona. Sí, ya. Digo, funciona medio chafa. La interfaz no es muy, no sé si el, digamos, si está demasiado lento el programa, porque siento la interfaz muy pasguatona. Déjenme, ver por qué está tan lento. Déjenme ver claro. Ok. Sí está muy lento, está trabajando a 18 cuadros por segundo. Pero ahí está ya más rápido, porque en pantalla completa está más lento. Parece que mi idea esta de dibujar el teclado así, no es muy eficiente. Entonces, bueno, vamos a probar. Esto es con el mouse, no con el teclado que habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Entonces ahí está. Hay que atinarle a la barrita, pero... Ahí está más o menos, ¿no? El problema es que si presiono el mouse y arrastro, ya no funciona, porque eso es con la función mouse drag. Entonces la interfaz ya no me permite hacer barridos así de frecuencia, pero podríamos agregar el mouse drag de ahí.
o cambiar esto, mouse drag, vamos a ver qué tal. Oh, ya no. Ah, es que ahora funciona hasta que lo muevo. Entonces, hay que implementar las dos funciones básicamente, ¿no? Y que sea una copia de la otra. Ahora sí. Ay, no está cuantizado. Ahí está la diferencia, ¿no? Sin cuantizar y cuantizado. ¿Sí? Pues bueno, ya vean el video y ahí ya se les resolvió el asunto de esa cosa, ¿no? Ok. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo aquí con estas ondas. Pero, digo, siempre salen detallitos ahí, ¿no? Que para mí son interesantes. Por ejemplo, esta cosa de cómo puedo redondear un número y cómo puedo cuantizar un número a una cierta precisión o con una cierta resolución que yo quiera, ¿sí? Pues ahorita salió de ahí, pero es algo que les puede llegar a servir después para otra aplicación o para otra cosa, ¿no? Entonces vamos a terminar por aquí. Si hay más dudas, pues les encargo que lleguen por correo. Y si ya la próxima clase nos vamos a la siguiente práctica, ¿no? Porque ya llevamos varias clases resolviendo dudas y no hemos podido avanzar mucho, ¿no? Bien. ¿No hay más preguntas? No, pues ya son casi las 8. Ok. Terminamos por aquí. Déjenme apagar el video.